Buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a un kilómetro más de kilómetros y misterios. Hoy encendemos los faros en una carretera que lleva siglos siendo lugar de paso. Una carretera que, antes de ser carretera, pues ya era un lugar de paso. Este capítulo comenzó tras una conversación en una gasolinera, de madrugada, y una pregunta que, en ese momento, no supe responder. ¿Tú conoces lo que pasa en la Nacional 232? Me preguntó. Pero antes de ello, ¿alguna vez os habéis preguntado de dónde vienen los nombres que reciben las carreteras? Pues tengo que deciros una cosa. En Kilómetros y Misterios, sí. Y os lo voy a contar. Porque cuando vemos una señal, cuando leemos en ese cartel rojo N232, N2, N6 o cualquier otra carretera, da la sensación de estar ante algo moderno, algo técnico, como si siempre hubiera estado ahí. Y como usuarios de la vía lo damos por hecho. Pero no es así. Detrás de esos nombres hay un momento muy concreto en la historia. Tras la Guerra Civil entre finales de 1939 y 1941, España necesitaba reconstruirse. Y una de las prioridades fue volver a conectar el país. Ahí nace el llamado Plan Peña, un proyecto impulsado por el ministro Alfonso Peña que no solo buscaba arreglar carreteras, sino darles un orden. Por primera vez se organizó toda la red vial con un sistema claro. Aparecieron las carreteras nacionales, las comarcales y también las regionales. Cada una con su función, su trazado y su forma de nombrarse. Y con el paso del tiempo el tráfico creció, cada vez más vehículos, más movimiento, más necesidad de adaptación, y eso obligó a cambiar la forma de entender la carretera. Llegaron las autovías, las autopistas, las carreteras autonómicas, pero en el fondo todo partía de esa misma base, de aquella primera forma de entender y dividir el territorio a través de las carreteras. Sin embargo, hay algo que casi nunca se menciona, y es que muchas de esas carreteras no nacieron en ese momento. Ya existían. El Plan Peña no creó todos los caminos, los adaptó, aprovechó rutas antiguas, caminos que llevaban siglos siendo utilizados, senderos que habían sido recorridos por pueblos prerromanos, por comerciantes, por ejércitos, mucho antes de que existieran los coches, muchísimo antes. La carretera cambió, el nombre cambió, pero el trazado en muchos casos seguía siendo el mismo. Y eso tiene consecuencias, porque no todos esos caminos estaban pensados para el tráfico moderno. Curvas muy cerradas, tramos peligrosos, zonas donde el paso del tiempo comenzaron a acumularse accidentes y donde poco a poco empezaron a surgir historias. Y en el capítulo de hoy vamos a recorrer una de esas carreteras, una de las antiguas rutas que durante siglos han unido el mar Cantábrico con el mar Mediterráneo. La carretera nacional N232 comienza en una rotonda de Vinaroz, en la provincia de Castellón. Pero esta carretera no solo atraviesa provincias, atraviesa territorios que hace más de 2000 años ya estaban habitados. Ilercabones, sedetanos, vascones, verones, pueblos
que caminaron, comerciaron y lucharon en esta misma línea que hoy recorren los camiones día y noche. Y quizá también observaron cosas que nunca llegaron a comprender. Porque cuando un lugar acumula tanta historia, a veces también acumula algo más. Y con el paso del tiempo, aquellas rutas dejaron de ser caminos de tierra, se convirtieron en carreteras, el tránsito cambió, los vehículos sustituyeron a quienes las recorrían a pie o a caballo, pero el lugar siguió siendo el mismo. Y las historias, lejos de desaparecer, empezaron a transformarse. Se adaptaron a cada época, a repetirse con nuevas formas. Y es ahí donde el relato deja de ser antiguo y empieza a acercarse a nosotros. Y cuando uno empieza a buscar, cuando intenta entender qué hay realmente detrás de todo esto, se da cuenta de algo. No hay una gran historia, tampoco hay un caso claro, cerrado, documentado de principio a fin. Lo que hay es otra cosa. Hay fragmentos, hay relatos sueltos, historias que aparecen y desaparecen. Porque si uno investiga qué ocurre en la Nacional 232, lo primero que encuentra no es una acumulación de casos ni informes oficiales que lo confirmen. Lo que encuentra es un pequeño grupo de relatos, algunos más conocidos, otros muchos más débiles, y muchos difíciles de comprobar. Existe, por ejemplo, un caso que se repite una y otra vez dentro de la literatura ufológica. Una pareja en un coche de noche y una luz que supuestamente los acompañó durante kilómetros en el tramo entre Alcañiz y Vinaroz. Ese caso existe, está documentado, al menos como relato. Pero incluso ahí empiezan las dudas, porque dependiendo de quién lo cuente, la fecha cambia, los detalles cambian y la historia no siempre es exactamente la misma. Luego aparecen otros casos mucho más pequeños, más difíciles de sostener, como el de un conductor en 1990 entre Buñuel y Tudela, que asegura haber visto una luz en una loma, una luz que crece y desaparece en cuestión de segundos, o testimonios aún más difusos, que hablan de luces anaranjadas en mitad de la noche durante kilómetros, en zonas como Gallur o Pedrola. Historias contadas años después, sin fecha exacta, sin registro, sin confirmación. Y cuando intentas ir un paso más allá, cuando buscas algo oficial, te encuentras con otra realidad. Sí, existen expedientes, casos desclasificados, informes del Ministerio de Defensa, pero no están en la Nacional 232. Están cerca, en zonas como Argoncillo o Bárdenas Reales, lo suficiente como para generar contexto, pero no lo suficiente como para afirmar nada. Y eso es importante, porque aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque la Nacional 232 no es solo una carretera, es un corredor donde coinciden muchas cosas. En la parte oeste, el Valle del Ebro abre el paisaje con horizontes amplios, nieblas constantes y muy pocas referencias visuales. Y además, hay actividad aérea, bases militares, zonas de maniobras, movimiento en el cielo que muchas veces pasa desapercibido. En la parte este, en cambio, la carretera se transforma. Se vuelve más cerrada, más oscura, más irregular.
aparecen las curvas, la montaña, los cambios de rasante, y ahí una luz lejana puede parecer otra cosa. Puede parecer más grande, más cercana o incluso que se mueve contigo. Y si a todo eso le sumas la noche, la madrugada, el cansancio, las horas de conducción, entonces el escenario está completo, porque la mayoría de estos relatos ocurren ahí, cuando peor vemos, cuando menos referencias tenemos, cuando la mente empieza a completar lo que no entiende. Y aún así, hay algo que no encaja del todo, porque algunas de esas historias no se cuentan como dudas, se cuentan como experiencias. Pero también existe la otra cara, la más reciente, la más fácil de comprobar. En 2024, en una zona muy cercana, varias luces aparecieron en el cielo formando figuras, moviéndose de forma extraña. Durante horas fueron ovnis, hasta que alguien comprobó lo que eran realmente. Pruebas de iluminación para un rodaje. Nada más. Y eso cambia mucho las cosas, porque demuestra algo importante, que no todo lo que aparece imposible lo es, y que a veces la explicación está mucho más cerca de lo que pensamos. Pero entonces la pregunta vuelve. ¿Qué ocurre realmente en la Nacional 232? Porque no hay una única historia. No hay solo un caso. No hay una prueba definitiva. Lo que hay es una mezcla de carretera, entorno, percepción y de relatos que llevan años pasando de unos a otros. Y quizá lo más inquietante de todo no es lo que se ve ni lo que se cuenta, sino lo que no termina de poder demostrarse. Y si uno sigue tirando del hilo y sigue buscando más allá de los relatos, aparecen referencias, publicaciones, casos recogidos en prensa, que apuntan a algo que va un poco más allá de los accidentes. Hablan de tramos concretos, señalados durante décadas. Uno de esos puntos es conocido como la Curva Maldita, un lugar activo desde hace generaciones, mal diseñado, peligroso y marcado por centenares de muertes. Durante años, todo parecía tener una explicación. Errores en el trazado, quizás falta de visibilidad, exceso de confianza al volante, accidentes que, en el fondo, podían entenderse dentro de lo esperable en una carretera complicada. Pero con el paso del tiempo, empezaron a aparecer relatos que ya no encajaban tan fácilmente en esa lógica. Historias que no hablaban solo de fallos humanos. Testimonios que coincidían en algo más. Y es ahí donde lo inquietante empieza después. Porque algunos de los que han logrado salir con vida cuentan lo mismo. Que en mitad de la noche aparece una figura. Figura de una mujer sola, con vestido rojo, esperando en la carretera. Y lo más inquietante no es la imagen, es que esa escena se repite, con pequeños cambios, en distintos lugares, diferentes momentos, pero siempre con la misma sensación, como si alguien, en algún punto de esa carretera, siguiera esperando. Y algunas noches
alguien se la encontrará. Una de esas historias nos lleva a una noche concreta. El 3 de noviembre de 1976. El frío se había instalado desde hacía horas y la lluvia caía de forma constante, empapando el asfalto y devolviendo en cada reflejo las luces del vehículo que avanzaba con dificultad. En ese contexto, en esa noche cerrada donde la carretera se vuelve más imprevisible, un taxista local regresaba hacia el pueblo y en un punto del trayecto, sin previo aviso, algo apareció en el borde de la carretera, inmóvil, empapada, de cabello claro y rostro pálido, demasiado pálido. El taxista pensó que necesitaba ayuda. Detuvo el coche, le preguntó qué hacía allí, sola, bajo aquella incesante lluvia, y la respuesta fue tranquila, demasiado tranquila. Dijo que había tenido un problema con su vehículo y que necesitaba que la acercara a casa. El taxista accedió. Arrancó de nuevo el vehículo y entonces el silencio. Un silencio denso, incómodo, como si el aire dentro del coche hubiera cambiado. Pasaron unos segundos y la joven habló. Preguntó por una curva cercana. El conductor la conocía. Era imposible no conocerla. Asintió. Entonces, ella dijo algo que no encajaba con nada. Señaló hacia la oscuridad, hacia ese punto concreto de la carretera, y con la misma calma con la que había hablado desde que subió al coche, dijo: ahí fue. No explico nada más. No hizo falta. No hubo tiempo para más. Ni para preguntas, ni para comprender, porque en ese instante, la chica, de rostro pálido y pelo claro, ya no estaba. Y sin embargo, hay algo en esta historia que invita a detenerse y mirarla con cierta distancia. Porque no se trata de un relato aislado, ni de un caso que haya quedado perdido en el tiempo. Es una historia que lleva décadas repitiéndose, pasando de voz en voz, de uno a otro, cambiando pequeños detalles pero manteniendo siempre la misma estructura. Una mujer, una carretera, una noche y una desaparición imposible. Y precisamente por eso, por su persistencia, es inevitable que surja la duda. Cuando un relato se mantiene vivo durante tanto tiempo, lo más probable es que haya sido transformado. Las historias se adaptan, se exageran, se reinterpretan y en ocasiones incluso se construyen a partir de elementos que nunca ocurrieron exactamente como se cuentan. No sería la primera vez que sucede algo así. Además, esta figura, la del autoestopista que aparece y desaparece en mitad de la carretera, no pertenece únicamente a un lugar concreto. Se repite en distintos puntos, en distintos países, con variaciones mínimas, pero con una estructura prácticamente idéntica. Y eso plantea una cuestión difícil de ignorar. Si estamos ante un fenómeno real o ante un tipo de historia que, de alguna manera, hemos aprendido a reproducir. La mente humana tiende a rellenar los vacíos. Necesita dar sentido a lo que no entiende.
especialmente en entornos donde la percepción se altera con facilidad. Una carretera de noche, la lluvia golpeando el parabrisas, el cansancio acumulado tras horas de conducción, son condiciones en las que cualquier estímulo puede interpretarse de forma distinta a como realmente es. Y aún así, hay algo que sigue sin encajar del todo. Porque, más allá de la historia repetida, más allá del relato que ha pasado de generación en generación, hay quienes no lo cuentan como una leyenda, sino como algo que aseguran haber vivido. Y como digo, esta no es la única carretera donde algo así ocurre. En la costa mediterránea, entre Castellón y Tarragona, otro punto quedó marcado para siempre en la Nacional 340. Una tragedia, un accidente imposible de olvidar, un camión cargado con material altamente inflamable, una explosión, fuego, más de 200 vidas perdidas en cuestión de segundos y después el silencio. Un silencio que, según algunos, nunca llegó a desaparecer del todo, porque desde entonces quienes pasan por esa zona hablan de presencias, de figuras que aparecen en lugares donde no hay nadie, siluetas que se mueven o que simplemente observan, y que desaparecen sin dejar rastro. Otros describen algo distinto. No lo ven, pero lo sienten. Un frío repentino, incluso en pleno verano, una sensación extraña en el pecho, tristeza, ansiedad, como si el lugar aún guardara algo. Y no termina ahí. Hay carreteras donde las historias se repiten con una precisión inquietante. Siempre de noche, en tramos concretos, y siempre después de que algo ocurriera. En una de ellas, los conductores hablan de una figura femenina vestida de blanco. Aparece en mitad del asfalto, sin previo aviso, obligando a frenar. Y cuando el conductor reacciona, ya no hay nadie. Y el resto de ocupantes del vehículo no ven nada. Pero escuchan voces, susurros, gritos que parecen venir del exterior del vehículo, en lugares completamente vacíos. Siempre en zonas donde, tiempo atrás, alguien perdió la vida. Y es en este punto donde la Nacional 232 comienza a diferenciarse del resto. Porque si en otras carreteras los testimonios hablan de figuras que aparecen en la cuneta o en mitad del asfalto, en tramos poco transitados, oscuros, lúgubres, aquí el patrón cambia. Lo que algunos testigos describen no camina, no espera, no pide ayuda, se mueve por encima de la carretera, siguiendo a quienes la recorren. No existe una única fecha, ni un único caso documentado que pueda señalarse como origen. Pero sí hay relatos que coinciden en demasiados detalles como para ignorarlos. Y uno de ellos nos lleva hasta una pareja que regresaba de noche tras un viaje largo, atravesando uno de esos tramos en los que la carretera parece no tener principio ni final. El tráfico era escaso, prácticamente inexistente. El coche avanzaba con la monotonía propia de las rutas largas, con el sonido constante del motor y el leve zumbido de los neumáticos como única compañía. Era ese tipo de conducción en la que la mente se relaja, en la que los kilómetros pasan sin que uno sea plenamente consciente de ellos. Y fue entonces cuando apareció.
Al principio, ninguno de los dos le dio importancia. Era una luz lejana, suspendida en el cielo. Algo que podría haber sido fácilmente un avión en la distancia o incluso una estrella especialmente brillante. Sin embargo, había algo en su comportamiento que no encajaba del todo. No parpadeaba, no seguía una trayectoria definida, no desaparecía con el paso de los segundos. Permanecía ahí, fija, como si formara parte del paisaje, y al mismo tiempo, como si no perteneciera a él. La persona que iba en el asiento del copiloto fue la primera en comentarlo. El conductor ya la había visto, aunque en el primer momento decidió restarle importancia y continuar con la marcha. No parecía nada fuera de lo normal, o al menos eso quiso pensar. Pero los minutos pasaron, y la luz seguía presente. Ya no estaba exactamente en el mismo punto. Se había desplazado de forma lenta, casi imperceptible, pero lo suficiente como para que ambos comenzaran a prestarle atención de verdad. No era un movimiento natural, no seguía una línea recta ni parecía responder a una trayectoria lógica. Lo que ocurrió después terminó por romper cualquier intento de explicación sencilla. La luz comenzó a descender. No lo hizo de forma brusca ni repentina, sino con una lentitud inquietante, como si se acercara deliberadamente a la carretera. Poco a poco fue situándose a una altura más cercana, más próxima a la línea por la que circulaba el vehículo. Dentro del coche, el ambiente cambió sin que ninguno de los dos supiera explicar por qué. La conversación se detuvo. No por decisión, sino porque ya no tenía sentido. Toda la atención estaba puesta en aquello que ocurría fuera, en algo que ninguno de los dos lograba encajar con nada conocido. En un momento determinado, la luz adoptó una posición paralela al vehículo. Se desplazaba a la misma velocidad, mantenía la distancia, sin adelantarlos, tampoco sin quedarse atrás. No parecía seguir una trayectoria propia, sino adaptarse a la del coche, como si ambos movimientos estuvieran, de algún modo, sincronizados. El conductor redujo ligeramente la velocidad, más por instinto que por decisión consciente. La luz hizo lo mismo. Cuando volvió a acelerar, aquella presencia repitió el comportamiento. Fue en ese instante cuando desapareció cualquier duda. Aquello no era un avión. Tampoco era un satélite. No era nada que pudiera identificarse con facilidad. Y entonces ocurrió algo más. El coche no se detuvo, pero dejó de responder con normalidad. Las luces del cuadro perdieron intensidad durante unos segundos. La radio emitió una interferencia breve, y el motor pareció comportarse de una forma extraña, como si algo estuviera interfiriendo en su funcionamiento. No fue un fallo completo, ni una avería evidente. Fue algo más sutil, y precisamente por eso, más inquietante. Duró apenas unos segundos. Después, todo volvió a la normalidad. Y del mismo modo en que había aparecido, la luz desapareció. No se alejó. No se desvaneció poco a poco. No cambió de dirección. Simplemente dejó de estar. La carretera continuaba delante de ellos, completamente vacía, como si nada hubiera ocurrido. Durante el resto del trayecto no hablaron del tema, no era necesario. Hay experiencias que no se comentan en el momento, porque ni siquiera se entienden mientras están ocurriendo.
Fue el día siguiente cuando intentaron ponerle palabras, cuando buscaron una explicación que encajara con lo que habían vivido. Revisaron posibilidades, plantearon hipótesis, intentaron convencerse de que debía haber una respuesta lógica. Pero no la encontraron. Y lo más inquietante de todo es que, con el paso del tiempo, descubrieron que no habían sido los únicos, que lo que habían vivido ya había ocurrido antes. Y si el relato de la pareja pudiera interpretarse como una experiencia aislada, algo difícil de explicar, pero limitado a un único momento, lo que ocurre con los camioneros en la Nacional 232 introduce un elemento distinto: la repetición. Porque cuando diferentes personas, en contextos distintos, sin relación entre sí, describen situaciones que coinciden en lo esencial, la historia deja de ser un caso para convertirse en un patrón. Y en esta carretera, ese patrón aparece una y otra vez. Los protagonistas, en este caso, no son conductores ocasionales, son profesionales de la carretera. Personas que pasan horas, noches enteras, recorriendo los mismos tramos, conociendo cada curva, cada pendiente, cada referencia del paisaje. Gente acostumbrada a la conducción nocturna, al cansancio, a la soledad y a todo lo que implica moverse durante kilómetros sin apenas estímulos. Precisamente por eso, cuando algo se sale de lo habitual, lo reconocen. No siempre saben explicarlo, pero saben que algo no encaja. Algunos de estos testimonios sitúan los hechos en tramos concretos de la Nacional 232, especialmente en zonas alejadas de núcleos urbanos, donde la oscuridad es total y la carretera se convierte en un espacio, casi aislado del mundo. La situación inicial suele ser siempre la misma: conducción estable, velocidad constante, ninguna anomalía aparente, hasta que aparece la luz. No como un destello repentino, ni como un faro a lo lejos, sino como un punto definido que se mantiene en el cielo o a baja altura, visible durante más tiempo del que sería normal. En un primer momento, la reacción suele ser lógica: identificarla como otro vehículo, un avión o cualquier elemento reconocible. Pero algo no encaja. La luz no sigue trayectorias habituales, no desaparece al avanzar, no responde a las referencias del entorno y, en algunos casos, comienza a moverse de una forma que no parece responder a ningún tipo de desplazamiento convencional. Es entonces cuando el relato da un paso más. Algunos conductores describen cómo esa luz se aproxima al vehículo, no de forma agresiva ni inmediata, sino progresiva, como si acortara la distancia poco a poco. En ocasiones se sitúa en paralelo al camión, manteniendo la velocidad durante varios segundos o incluso minutos. Y es en ese punto cuando ocurre lo más inquietante. El vehículo falla. No siempre de la misma forma, pero sí con una serie de coincidencias que se repiten en distintos testimonios. El motor pierde fuerza o deja de responder con normalidad. Las luces sufren bajadas de intensidad, los sistemas eléctricos presentan interferencias y durante unos instantes el conductor tiene la sensación de que el control del vehículo no es el habitual. No se trata de una avería mecánica clara. No hay una causa visible. No hay un fallo previo que lo explique. Simplemente ocurre. Y del mismo modo que comienza, termina. La luz
desaparece sin dejar rastro, sin alejarse de forma visible ni seguir una trayectoria reconocible. El vehículo recupera su funcionamiento normal, como si nada hubiera pasado, y la carretera vuelve a ser lo que era unos minutos antes. Un tramo vacío, silencioso y aparentemente normal. Muchos de estos conductores no reportaron lo ocurrido de forma oficial. No hay informes, no hay registros sistemáticos, no hay una recopilación estructurada de los casos. Lo que hay es algo más difícil de medir. Conversaciones entre compañeros, relatos compartidos en áreas de servicio, advertencias que se repiten entre quienes conocen bien la ruta, historias que, en muchos casos, se cuentan en voz baja, no por miedo, sino por la dificultad de explicarlas. Porque, a diferencia de otros relatos de carretera, aquí no hay figuras humanas, no hay presencias que puedan interpretarse dentro de un imaginario más tradicional. Lo que aparece no tiene forma clara, no se comporta como nada conocido y, en algunos casos, interactúa directamente con el vehículo. Y eso cambia completamente el escenario. Porque ya no se trata solo de ver algo extraño. Se trata de experimentar algo que afecta la realidad física. Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser ¿qué se ha visto?, para pasar a ser ¿qué ha pasado realmente? Porque si estos testimonios fueran aislados, podrían descartarse como errores, como interpretaciones subjetivas o como simples coincidencias. Pero cuando se repiten, cuando coinciden en los detalles, cuando aparecen en el mismo tramo de carretera, la explicación deja de ser tan sencilla. Y es ahí donde la Nacional 232 deja de ser solo una carretera con historias y se convierte en otra cosa. Y después de escuchar todo esto, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué es exactamente lo que ocurre en la Nacional 232? Porque quizá no se trate de una única historia, ni de un caso aislado. Quizás se trate de algo que lleva tiempo ocurriendo y que simplemente no siempre se cuenta. Y lo más inquietante no es lo que se ha visto, es la cantidad de personas que coinciden sin conocerse, sin buscarlo, y en describir lo mismo. Luces, presencias, silencios que no encajan. Y es ahí donde todo cambia, porque deja de ser una historia y empieza a ser algo más. Así que si alguna noche, en mitad de la carretera, ves algo que no sabes explicar, no mires hacia otro lado. Y si alguna vez te cruzas conmigo, o ves el logo de Kilómetros y Misterios en algún punto del camino, no te cortes. Cuéntame tu historia. Te escucho y vamos a darle voz. Y al final, quizás la pregunta no sea qué es lo que ocurre en la Nacional 232. Quizás la pregunta sea ¿cuántas veces ha ocurrido sin que nadie lo contara? Porque hay cosas que no se olvidan, pero tampoco se comparten. Se quedan ahí, en la memoria, en el trayecto, en una noche concreta que no vuelve a repetirse, pero que tampoco termina de irse. Y con el paso del tiempo, uno sigue conduciendo, sigue pasando por los mismos tramos, por las mismas curvas, mirando, a veces sin querer, hacia ese punto donde algo no encajó. Y no porque espere volver a verlo, sino porque en el fondo sabe que podría pasar otra vez. Porque hay carreteras que solo conectan lugares. Y hay otras que conectan historias. Y si alguna vez te toca vivir algo así, no hace falta que lo entiendas.
A veces solo hace falta que no lo olvides. Y hasta aquí 1 kilómetro más de kilómetros y misterios. Gracias por estar al otro lado, por acompañarme en este tramo. Y recuerda, si alguna noche la carretera te devuelve algo que no sabes explicar, no lo ignores. Y ya sabes, si ves el logo, no te cortes, cuéntame tu historia. Te escucho. Kilómetros y misterios en la noche al volante, carreteras sinuosas con su historia palpitante, ovnis sobre el arcén, alumbrando el horizonte, y castillos con fantasma vigilando desde el monte. Y que en la curva la perdida se aparece la dama blanca. Cruza lento entre la niebla, la radio falla y algo arranca. Por los valles un aullido vibra fuerte entre los pinos. Es el lobizón que acecha a mitad de los caminos. Kilómetros y misterios viajando sin miedo. Cada curva trae un relato, cada sombra un secreto. Viejos castillos guardando pactos, leyendas y juramentos. Sus muros susurran nombres olvidados por el tiempo. La carretera se retuerce como si hablara al oído, con historias que despiertan al más incrédulo perdido. Así que súbete al camión que empieza la travesía, entre risas, sustos y enigmas en cada carretera fría. Kilómetros y misterios, donde todo es posible. Si tienes valor, acompáñanos en este viaje increíble.